la oración. Voy a cantar un himno, la primera estrofa del 396. La primera estrofa del himno 396. Dice el coro feliz cantando alegre: yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. La primera estrofa y el coro del 396. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Muy bien. Dando la bienvenida a todos los que nos escuchan en esta oportunidad, que nos honran con su presencia, el pueblo amado del Señor y los amigos y amigas que nos acompañan en esta oportunidad. Vamos a leer como primer versículo en Romanos capítulo 8, versículo 28. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por ahora hasta aquí vamos a leer, esperando que el Señor nos bendiga con su santa palabra. Amén. En esta oportunidad yo voy a hablar sobre la gracia de Dios en medio de las dificultades. Voy a hablar de la compañía de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Su compañía, que es todos los días hasta el fin del mundo. Y quise leer este versículo para iniciar como introducción sobre que todas las cosas que nos suceden a nosotros, que te suceden a ti, que me suceden a mí, son obra para bien. Para todo, es obra para bien para todos aquellos hermanos que amamos al Señor, que lo hemos aceptado a Él como nuestro Salvador personal. Voy a leer mínimo de 3 casos de personas que han vivido aflicciones, pero que se manifestó la gracia del Señor. Y el primer caso lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Esta es la historia sobre la mujer adúltera, la mujer que pecó. Vamos a leerla. Juan 8:1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley que apedrear, nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.
Versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En esta oportunidad, una mujer que fue llamada adúltera porque adulteró, una mujer que pecó, una mujer que por ese pecado era digna de morir, fue llevada delante del Señor con intenciones para atentar al Señor y poder acusarle de algo. Fue llevada delante del Señor y le dijeron al Señor que ella adulteró y que Moisés mandó que tendría que apedrear a esta clase de mujeres. Tenían que lanzarle piedras, rocas, hasta que muriera. Pero el Señor no la condenó. El Señor dio como respuesta a las personas que estaban allí, con deseos de tentar al Señor, con deseos de asesinar, de apedrear a esta mujer. El Señor les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este es un versículo muy clave que quiero destacar: el que de vosotros esté sin pecado. Entre ellos no había ni un solo hombre que estaba sin pecado. La mujer pecó y no era el único pecado que ella había hecho en toda su vida. Posiblemente la mayoría de los pecados que ella había cometido no eran dignos de muerte, por lo menos por la ley que dio Moisés. Pero aún así ella era pecadora, igual que aquellos hombres. Y estas personas nos recuerdan a nosotros, porque nosotros también pecamos. Pecamos diariamente. Nosotros tenemos malos pensamientos, somos tentados y reconocemos que no somos perfectos. Así como estos hombres cuando fueron reflexionados por el Señor, cuando ellos recordaron que ellos también pecan, de que ellos no son perfectos, ellos se desanimaron en apedrear a esta mujer y se alejaron. Nosotros cuando miramos nuestro pecado, también digamos que no nos sentimos para nada orgullosos, nos sentimos mal, nos sentimos devastados si es posible, porque nosotros pecamos delante de Dios, pecamos diariamente, no estamos libres de pecado. A veces nos podemos sentir que somos dignos de ser apedreados hasta morir. Pero la gracia del Señor se manifestó. El Señor no condenó a esta mujer, el Señor la defendió. El Señor permitió que esta mujer no muriera. Y quiero destacar tres cosas. Una, hubo pecado, la mujer pecó. Dos, el Señor la perdonó. Y tres, uno, ella pecó. Dos, ella fue perdonada. Y tres, ella vivió. Ella no murió ese día. Ahora vamos a leer un segundo caso en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el
paraíso. Aquí vemos otro caso en donde fue en los momentos cuando el Señor mismo estaba siendo crucificado. El Señor fue crucificado en el medio de dos malhechores para manifestar de que Él era el peor de ellos dos, el peor, cuando el Señor nunca pecó, cuando el Señor fue perfecto, desde el momento que nació hasta el momento cuando falleció. El Señor nunca pecó, pero estuvo en medio de ellos, en medio de dos malhechores. Uno de ellos se estaba burlando del Señor, le estaba diciendo que si era el Cristo, que lo salvara a ellos, que se salvara a sí mismo y a ellos. Pero el otro malhechor sí había entendido el mensaje de Dios, sí había entendido que el que estaba allí era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le dijo al Señor, cuando vengas en tu reino, este malhechor que estaba a un costado del Señor, el malhechor que dijo esto, él entendía que aquella persona que estaba en la cruz tenía un reino. Cuando vengas en tu reino. Y no cualquier reino, sino un reino celestial. De que él no era rey en la tierra, sino que era rey sobre toda cosa creada. Era rey de los tres cielos. Primer cielo, nuestra atmósfera. Segundo cielo, el universo. Tercer cielo, allá donde está el Padre y su trono. Y los ángeles que le adoran. Aquí vemos algo, pero un poco diferente a lo que vimos en el primer caso. Aquí hubo mínimo un pecado, el de este malhechor, el malhechor que aceptó a Cristo, el malhechor que fue salvo. El malhechor pecó y fue condenado a muerte por eso, por ese pecado. No sabemos si robó, no sabemos si asesinó a alguien, lo único que sabemos que era malhechor y era digno de muerte. Vemos el punto número 2, el malhechor fue perdonado. No fue perdonado por las autoridades porque aún así murió crucificado. No fue perdonado por las personas que estaban allí, pero fue perdonado por el mismo Señor Jesús, así como a la mujer adúltera. El Señor lo perdonó, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dio esa promesa y el Señor la cumplió. Primer punto, hubo un pecado, mínimo un pecado. Segundo punto, fue perdonado. Pero nos aplica el tercer punto. Él aún así murió, pero murió con su alma salvada. Él murió con su alma redimida. Y nosotros por eso nos gozamos en el Señor. Porque no importa cuántas veces hemos pecado, no importa qué tan mal nos podemos sentir cuando miramos nuestras fallas, cuando miramos las veces cuando hemos caído, cuando miramos lo malo que somos nosotros delante de Dios, cuando cada día pecamos delante de Él, nosotros nos gloriamos en el Señor, porque Él nos salvó, porque Él nos amó. Y a pesar de que Él es Rey de reyes y Señor de señores, de que a Él no le falta nada, de que tiene ángeles que le sirven, ángeles perfectos que no han pecado, ángeles que tienen más poder que nosotros. El Señor quiso salvarnos para que nosotros estuviéramos con Él, para que nosotros pudiéramos servirle, para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué hemos leído principalmente estos dos casos? Pues porque hermano y hermana, todos nosotros vivimos aflicciones. No es sorpresa para nadie. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. El Señor nunca nos prometió de que si lo hubiéramos aceptado a Él, o a partir del momento de haber sido salvos, nuestra vida iba a ser mejor, de que íbamos a tener riquezas, o íbamos a ser amados por las personas que nos rodeaban. El Señor nunca nos prometió de que íbamos a escapar de las aflicciones de este mundo, no, pero sí nos prometió de su compañía. Nos prometió de que nos ayudaría. Nos prometió su amor y su amor nunca ha cambiado. Su amor siempre ha sido grande para cada uno de nosotros. La salvación la tenemos y nadie nos alejará de ella. No importa cuántas veces hemos pecado, no importa cuántas veces el diablo nos acusa o el mundo nos señala.
nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y esto es por la gracia del Señor. No importa cuántas veces nos hemos sentido mal, la gracia del Señor está allí. La gracia del Señor no se sujeta por lo que dicen las personas, así como las personas señalaban a la mujer adúltera. La gracia no está sujeta. Si nuestra vida está en riesgo, no, así como aquel malhechor que al final murió crucificado. La gracia del Señor, la gracia depende del Señor, que el Señor nunca cambia. Así como nosotros cantamos, si el Señor cuida de las aves, el Señor las alimenta, el Señor creó las aves con tanto amor y existen tantas clases de aves, tantas especies con su hermosura singular de cada una y las alimenta. ¿Cuánto no más el Señor nos ayuda, nos da de su bendición, nos protege, nos ama, porque nos creó a su misma imagen y semejanza? El Señor siempre está con nosotros. Hay hermanos que después de aceptar a Cristo, después de haber sido salvados, tienen una vida larga, así como en el caso de la mujer, cuando aceptan al Señor Jesús, pasan días y semanas y para la gloria de Dios siguen vivos, a pesar de que todos hemos pecado y merecemos la muerte, seguimos viviendo. Yo acepté a Cristo cuando tenía 13 años de edad y actualmente tengo 22 y aún sigo respirando. Y sabemos que estoy con un propósito. Desde el momento antes de nosotros haber aceptado a Cristo, éramos pecadores perdidos. Y si estábamos vivos, era por la gracia del Señor, la gracia salvadora. Porque nosotros merecemos la muerte, pero el Señor nos dio la oportunidad de aún aceptar a Cristo como nuestro Salvador. El Señor nos extendió la oportunidad de poder aprovechar de que estábamos vivos para poder ser salvos a través de Él. Y ahora que estamos vivos, ¿por qué el Señor no nos ha llevado inmediatamente al cielo? Si ya somos salvos, si ya somos sellados por el Espíritu Santo, porque Él quiere que vivamos para la gloria de Él, porque Él quiere, así como dice Mateo, que seamos luz del mundo. Él quiere que tengamos, que nuestra vida manifieste el testimonio de nuestro Señor Jesús, que prediquemos de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Y la pregunta es, ¿cuántas veces yo he manifestado la gloria de Dios en mi vida a las personas que me rodean? ¿Cuántas veces yo he cumplido ese propósito? Con respeto a los hermanos que me escuchan y me señalo a mí primeramente, el Señor, después de haberme salvado, no permite que yo siga vivo para que yo observe todo el día el televisor, para que yo esté todo el día en las redes sociales o esté ocioso. El Señor no me ha salvado para que yo esté siempre trabajando y trabajando, terrenalmente hablando, siempre en la pega todo el día. Es bueno trabajar porque a Dios no le agrada el perezoso, pero no podemos olvidarnos de nuestra pega espiritual. No podemos perder esa prioridad que tenemos que tener en el Señor. El Señor fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Fiel a mí? No, fue fiel al Padre. ¿Cómo está mi fidelidad hacia el Señor? Estoy apreciando de que aún sigo vivo, estoy apreciando de que el Señor me salvó a mí. Estoy plenamente agradecido de esto. ¿Cómo estoy manifestando el agradecimiento a mi Señor? ¿Cómo son mis actos? Hay hermanos que están ahora mismo en la presencia de Dios, que ellos aceptaron a Cristo minutos antes de morir. Ellos aceptaron al Señor segundos antes de haber fallecido. Hace como 3 años atrás, una vez yo vi un video y me sorprendió y me impactó mucho y me hizo llorar de alegría sobre un ladrón que estaba en el suelo, estaba siendo grabado con un celular y ese video fue subido a YouTube y pude ver ese video. Era de un caballero que era ladrón y estaba en el suelo tirado porque tenía una herida en el pecho
una herida de bala, y estaba lentamente perdiendo su vida. Alrededor de ese caballero, de esa persona, se estaba llenando de público, se estaba llenando de personas que habían escuchado aquel disparo de la bala que había entrado en su pecho. Pero en medio de esa multitud apareció una hermana, una mujer piadosa, una mujer que conocía del Evangelio y de que ella era salva. Una hermana que tenía aproximadamente, como yo la observé, y parecía como si tuviera alrededor de 50 años de edad. Ella se acerca a este hombre, a pesar de que él tenía sangre, ella, y de que era ladrón, ella se acercó con mucho amor. Se agachó, le dio la mano, y el hombre, en plena agonía, aún así pudo escuchar lo que esta mujer le dijo, le estaba diciendo a él. Ella le estaba predicando en ese segundo. Ella en menos de 30 segundos le dijo de que Cristo murió por él, de que Cristo podía salvarlo a él, de que si él tomara la decisión ahora, en ese segundo de aceptar a Cristo, su alma iba a ser salvada, de que no importa si iba a morir, él iba a despertar, él iba a abrir los ojos en los mismos reinos de los cielos. Esta hermana realmente manifestaba la gloria de Dios a través de su vida. Ella se acercó y le dijo estas cosas a aquel hombre, y el hombre, con dificultad para hablar, él dijo que sí. Él decía que sí quería aceptar a Jesús en su corazón. La hermana oró por ella, y cuando dijo amén, al pasar, el hermano oró por él, y cuando la hermana dijo amén, al pasar aproximadamente 5 segundos, el cuerpo dejó de respirar. Ese video me marcó, y yo jamás lo voy a olvidar. Yo nunca imaginé que yo iba a poder haber un día en mi vida poder visto algo así. No lo vi en persona, pero por lo menos lo vi en un video. ¿Y cuántos casos y millones de casos hay en donde almas que están a punto de morir aceptan a Cristo, así como este malhechor, sabiendo él que él iba a morir ese día, él aprovechó la oportunidad que Cristo estaba allí con él y fue salvo y fue salva? Yo tengo una prima, o tenía una prima, allá en Venezuela. Ella tenía aproximadamente alrededor de 20 años de edad, pero ya estaba casada. Su esposo era como 2 años menor que él. Él tenía 18 y ella tenía 20. Ellos estaban en su casa, y lo único que se sabe es que en la mañana, cuando ellos despertaron, hubo una explosión de gas por la cocina que ellos tenían. Hubo una explosión tan grande que una pared de su casa fue derribada, posiblemente la pared de la cocina. Una explosión tan grande que ellos tuvieron quemaduras de tercer grado, ellos dos, perdón. Y los vecinos que estaban allí escucharon esa explosión y salieron corriendo a poder ayudarlos a ellos. Los vecinos pudieron tomar sus dos cuerpos, de mi prima y su esposo, y lo sacaron al frente de la casa y lo alejaron de ese incendio. Mientras esperaban que llegaran los bomberos, uno de los vecinos que estaba allí cerca de ellos pudo escuchar que mi prima nació en el Evangelio, pero nunca había aceptado a Cristo. Ella escuchó de que mi prima estaba rogando al Señor por la salvación. Mi prima en ese momento con quemadura de tercer grado en todo el cuerpo, aún estaba viva milagrosamente y rogó al Señor para que la salvara, y el Señor la salvó. Y mi prima le dijo a su esposo, porque también estaba vivo en esos momentos, que aceptara al Señor. Y él decía que no. Increíblemente él decía que no. Acepta al Señor, y él decía que no. Él fue ateo. Él nunca creyó en Dios. Tuvo una oportunidad de poder predicar el Evangelio, y su corazón era duro. Y fue duro hasta por lo menos esos segundos. Pero mi prima le insistió y le insistió: acepta al Señor, acepta al Señor. Y mi primo dijo que sí, sí, sí lo acepto. Y de allí no supe más lo que sucedió. Lo que sí sé es que mi prima y mi primo, su esposo,
aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Después de allí llegaron las ambulancias, lo llevaron al hospital, a ellos dos. Los dos quedaron inconscientes. Nunca pudieron haber despertado. Que su esposo quedó vivo por 2 días y mi prima quedó viva, pero inconsciente, desmayada, por 5 días. Los dos nunca pudieron despertar aquí en este mundo, pero despertaron en los reinos de los cielos. Y me goza saber de que el Señor tuvo misericordia de ellos. A pesar de que los quemó, el Señor permitió que se quemaran, el Señor los salvó. Y yo los veré a ellos dos en el mismo paraíso. Los veré allá, en la presencia del Señor por toda la eternidad. Gracias le damos al Señor por el Evangelio. No sabemos cuántas veces antes de nosotros haber aceptado a Cristo, el Señor nos salvó de la muerte. Cuántas veces el Señor nos llamó y nosotros endurecimos nuestro corazón. Pero le damos la gloria a Él, que Él nos quebrantó, de que Él nos humilló y lo aceptamos y fuimos salvos. Mis primos me recordaron como aquel malhechor que a pesar de que estaba agonizando, pudo ser salvo. Ahora le pregunto a usted, ¿la gracia de Dios fue poca para este malhechor? ¿La gracia de Dios fue poca para las personas, para mis primos que aceptaron a Cristo? Pues la respuesta es no, porque no importa lo que les sucedió, ellos pudieron ser salvos. Hermano y hermana, nunca olvides que lo más grande que tenemos, tú y yo, es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús que nos ama tanto, que nos dio esta salvación tan grande, a pesar de que nosotros merecemos morir. El fuego que vivieron mis primos es nada en comparación al lago de fuego que tú y yo merecemos. Pero la gracia de Dios es grande. Hay hermanos, así como mi primo Alirio, obrero a tiempo completo, que él tenía fuerzas para predicar mucho del Evangelio. Él tenía mucho conocimiento para repartir a los jóvenes, para dar a los hermanos y hermanas cuando escuchaban de sus prédicas. Un hermano que servía de corazón mucho al Señor. El Señor permitió de que él falleciera. Y nos quejamos y pensamos, Señor, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permites las aflicciones en mi vida? Si yo te sirvo, si yo oro, si yo leo la Biblia o hago esto, aquí y lo otro. La gracia del Señor nos falta en nuestra vida, pues la respuesta es no. Así como dijo una vez el hermano David Alves, una de las oportunidades que él ministró aquí. Las pruebas son para aprobarlas, no para que nosotros caigamos y seamos afligidos. Las pruebas son para que nosotros seamos mejores para la gloria del Señor. La gloria sea para Él, que su gracia nunca ha menguado. Estoy vivo y la gloria sea para Él. Y el Señor me ayude a servirle cada día más y más y valorar las cosas que Él hizo por mí, que hizo por ti y por mí. Aunque tú pienses que a ti te falta de la gracia del Señor, pues créeme que tienes mucha. Así como sale en la palabra del Señor, bástate mi gracia, que tu fidelidad nunca dependa de lo que tienes, de tu dinero, de las personas que te quieren o no te quieren, que nunca dependa de tus logros terrenales, que tu gozo siempre dependa del Señor. Vamos a leer otro caso. Otro hermano que vivió una aflicción también muy fuerte. Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Aquí voy a explicar brevemente. Se trata de David. David, David también pecó. Todos hemos pecado y tenemos pecado. Pero por la gracia del Señor hemos sido limpiados por la sangre del Cordero. Pero aún así, como he dicho, tenemos fallas. Y David también falló. Él no es la excepción. Él se acostó y tuvo
intimidad con una mujer que no era su esposa. Y él, tratando de cubrir su pecado, él envió al esposo de esta mujer a la guerra y que lo colocaran de primera fila para que aumentaran las posibilidades de que él muriera. Y así fue. Y el caballero murió. Y luego David tomó a esta mujer, pero a Dios no se le escapa nada. Y Dios sabe las cosas que hacemos. Dios sabe nuestros pensamientos. Y Él conoce todo lo que hemos hecho y todo lo que haremos. Entonces Dios hace un juicio con David y Dios le dice y Dios lo castiga. Pero David dice lo siguiente, según de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí vemos ahora como una mezcla del caso de la mujer adúltera y el caso del hombre malhechor. Aquí hubo un pecado. Primero hubo un pecado. Mire un pecado, el pecado que David lo cometió. Segundo, hubo perdón. Dios le perdonó la vida a David. Y número 3, David no murió. El Señor lo perdonó y no le quitó la vida. Pero aún así hubo una muerte, así como en el caso del malhechor. Pero ¿quién murió por ese pecado? Murió el hijo de David. Momentos antes de haber muerto el hijo de David, David estaba haciendo ayunos, estaba realmente afligido, porque él sabía de que su hijo iba a morir, pero él aún así rogaba a Dios y esperaba de que Dios hiciera mucha más misericordia de él para que su hijo no muriera, pero aún así murió. Ahora veamos cómo reacciona David. Versículo 20 de capítulo 12 de 2 Samuel. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron, versículo 23, más ahora, esto lo dice David, versículo 23, más ahora, que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Podré yo hacerle volver. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David, después de que murió su hijo, él se levantó, cambió sus vestiduras, volvió a comer, volvió a tomar agua, volvió a levantarse. Y las personas que le rodeaban a él quedaron asombrados, que pensaron como que si se olvidó de su hijo y lo dejó de amar. Pero no, sino que David sabía que la gracia de Dios estaba allí, de que su hijo estaba en la presencia de Jehová, murió un inocente, y que por la misma gracia del Señor, David iba a él. Tal vez su hijo no iba a venir no iba a ir a David, pero David iba a él. Y la gloria sea para Dios por estas cosas. David no maldijo el nombre de Dios, así como le sucedió a Job. Cuando Job, Dios le quitó todo. Job no maldijo el nombre de Dios, a pesar de que su mujer le dijo, lo dice en el capítulo 1, versículo 9, aún retienes tu integridad, le dice la mujer de Job, maldice a Dios y muérete. Esta mujer actuó como aquel malhechor que no aceptó al Señor Jesús. Hablaron, el malhechor y esta mujer hablaron como los mismos impíos, como hombres y mujeres que no tienen temor de Jehová.
Pero Job no se dejó llevar por ese consejo. David no olvidó la gracia de Jehová. Job, que dio por respuesta, versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job bendijo el nombre de Jehová. Nosotros tenemos que imitar esto. Gloria sea al Señor por cómo reaccionó Job. Y Job no reaccionó así porque él es bueno. Job reaccionó así por la gracia y la gloria de Dios. Nosotros bendecimos el nombre de Dios aunque la estemos pasando mal, aunque sucedan cosas que no nos agradan, estamos bendiciendo el nombre del Señor. O nosotros actuamos con las personas que no tienen temor de Jehová. ¿Cómo, cómo es nuestra forma de pensar cuando la estamos pasando mal? ¿Cómo es nuestra forma de ser cuando estamos siendo afligidos en este mundo? Nosotros tenemos que estar llenos del gozo del Señor en las buenas y en las malas, porque el Señor está con nosotros en las buenas y en las malas. Las promesas del Señor nunca van a faltar. El Señor siempre va a cumplir. Y para terminar, quiero dar como conclusión un solo versículo que vamos a leer en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo lo bueno que hayamos hecho, todas las cosas que tengamos, es por la gracia del Señor y no por nuestras virtudes. Que a pesar de las cosas malas que nos sucedan, a pesar de los dolores que hemos vivido en nuestro corazón, nosotros no somos como los inconversos que no tienen esperanza. Tú y yo tenemos al Señor. Tú y yo tenemos a nuestro Padre. Y eso no podemos olvidarlo. Que nada te arrebate tu gozo. Que nada te arrebate tu alegría. ¿De qué depende tu gozo? Te hago esa pregunta. Que siempre dependa del Señor Jesús. Si estamos en los buenos momentos, alabamos al Señor y le agradecemos a Él. Y si estamos en los malos momentos, no hay que olvidar que todo lo que Dios permite es obra para bien. Que aunque no entendamos por qué las aflicciones que estamos viviendo en el presente, por qué están sucediendo, tenemos que confiar en Él porque es con un propósito, es para la gloria de Él. Y si Él lo hace porque Él lo quiere así. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros no hicimos ni el cielo ni la tierra. Nosotros no hemos creado el sol. Nosotros no podemos hacer de que de nuestra cabeza crezca más rápido el pelo o que nuestro pelo que es negro se convierta blanco cuando nos plazca. No, el poder es de Dios y la gloria es de Él y la gracia es de Él que nos da a nosotros diariamente. Vive para la gloria de Dios. No vivas según las circunstancias. No vivas como los impíos. No vivas como si aún estuvieras en las tinieblas. Vive como un hijo de Dios, porque eso eres. Y gracias le damos a Él y la gloria sea a Él. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias queremos darte por tu palabra, gracias queremos darte por tu gozo, porque el gozo que tú nos das, el mundo no los puede dar. La paz que hemos recibido de ti, el mundo nunca nos la dará. Gracias, Señor, por tus promesas que siempre las cumples.
que aunque físicamente, terrenalmente, no seamos ricos, no tengamos muchos bienes, en el cielo estás tú. En el cielo hay un libro que está inscrito nuestros nombres. En el cielo tenemos moradas, de las cuales nada nos las quitará. No hay ladrón que hurte y robe. Gracias, oh Padre, queremos darte por tu compañía. Gracias queremos darte porque Cristo sí o sí está con nosotros, a pesar de que nuestra fe a veces mengua, de que nuestro ánimo mengua, de que a veces estamos tristes, de que a veces estamos desmotivados. Cristo está allí con nosotros, abrazándonos. Cristo está allí con nosotros, apoyándonos con mucho amor, porque su amor es incondicional. Ayúdanos a ser como Job, siempre bendecir el nombre del Señor, a siempre obrar a ti con amor. Te rogamos por todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a cantar una sola estrofa del himnario, uno de los coros que están en la parte final del himnario, el coro 28. Coro 28. Hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Gloria pues a Él, gloria pues a Él. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Muchas gracias.